grabación. Y lo otro es la presentación. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a tratar hoy el tema de la semana 2. Les traigo una matriz de objetivos que vamos a desarrollar en esta semana. He considerado importante agregar unos nuevos contenidos en la asignatura, ya que considero que es importante que ustedes tengan ciertos conocimientos, ya que ustedes van a pasar a ser estudiantes de psicología en el próximo lapso académico, Dios mediante. Entonces, hoy vamos a tratar, ¿verdad?, los siguientes objetivos. Primero, les voy a explicar las funciones del cerebro humano. Vamos a caracterizar lo que es la lateralización cerebral, es decir, vamos a hablar de lo que es el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. También vamos a hablar del cerebro triuno, que es muy conocido, ¿verdad?, como las 3 caras del cerebro. Igualmente voy a puntualizar el proceso de adquisición de aprendizaje si nos da tiempo, y espero que sí. Si no, lo que quede pendiente lo continuamos en la próxima clase. Distinguir lo que es la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, establecer los tipos de inteligencia y analizar algunas teorías que están relacionadas con el aprendizaje. Pero antes de iniciar, ¿verdad?, la temática, quiero expresarles que de parte de las autoridades que deben activar, yo no sé si los otros profesores ya se lo dijeron, pero es mi deber informarles, que deben activar un correo que se llama, aquí lo pueden observar en la lámina, lo pueden ver, ¿verdad? Lo ven, comunicación @uisrael.edu.es como favorito en su bandeja, para que reciban todas las comunicaciones o noticias institucionales que a bien hace llegar la U-Israel. Bueno, ya entonces entrando en la materia, vamos a revisar algunas funciones del cerebro. Y me gustaría que vayan viendo, ¿verdad?, en esta lámina que es bien explicativa que les traigo, para que vayan puntualizando algunos aspectos de interés. Bueno, el cerebro humano, como bien conocido por todos nosotros, él hace un proceso de sinapsis a través de las diferentes neuronas. Y en esas neuronas se hacen, ¿verdad?, porque hay un proceso físico-químico, un proceso químico, donde a través de los neurotransmisores cerebrales se hace la sinapsis. Eso por una parte. Y lo otro es que el cerebro humano está dividido en 2 grandes hemisferios, que es el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Una vez que nosotros vemos la constitución cerebral vista desde esa totalidad, entonces el cerebro se divide en varios lóbulos, como lo pueden observar en la lámina, que voy a ir explicando cada uno de los aspectos, pero lo importante de aquí es que estas funciones del cerebro no son aisladas, es decir, no es porque el lóbulo frontal tiene tantas funciones, el otro se va a desentender, no, el cerebro funciona desde una interconexión, es decir, se conectan, ¿verdad?, todas esas células para transmitir un mensaje neurotransmisor. Entonces, bueno, empezando con la área motora, ¿verdad?, que la tenemos acá en esta lámina, como lo pueden observar precisamente, ella está encargada de todo lo que es el control de los músculos voluntarios, es decir, todos los músculos involuntarios, porque hay músculos como el cardíaco, ¿verdad?, que no es un músculo voluntario, porque usted no lo puede parar en el momento que usted quiera, por eso es que la diferencia de una cosa y la otra. En los músculos voluntarios son los que nosotros podemos ejercitar, ¿verdad?, como los de las piernas, los brazos, de la cara, todos esos son los músculos, porque los músculos están dentro o sea, pegados al hueso. Lo otro es que tenemos la área sensorial. Allí, en esa área sensorial, están ubicados todos los que son, todos esos componentes sensitivos que nosotros adquirimos a través del tacto, a través de todas las sensaciones, ¿verdad?, de lo que uno llama, wow, como que me agarraron cansada, todas esas sensaciones que lo hacemos a través de los sentidos, ya me llegó, a través de los sentidos. Entonces, con esa área sensorial, si nosotros la tuviéramos afectada, no pudiéramos tocar el calor, diferenciar la temperatura, ni nada que tenga que ver con lo que es el calor y el frío. Entonces, o la presión, porque también la presión. Entonces, esa área sensorial es la que le estimula a usted todos esos órganos sensitivos.
Igualmente, tenemos el lóbulo frontal que está frente, o que aquí lo pueden ver, lo que tenemos en la frente. Pues el lóbulo frontal es muy importante porque él se encarga primero de los movimientos, todos los movimientos. Además de eso, le permite a usted la resolución de problemas, es decir, es el que le conecta para que usted reciba la información, la capte, la asimile, la almacene, la codifique nuevamente, ¿verdad? Y la vuelva a aplicar. Entonces, esa resolución de problemas la hacemos con la injerencia del lóbulo frontal. Asimismo, el lóbulo frontal, porque es el que está allí, pues en esos movimientos, ¿verdad? De todo lo que es la parte, todo lo que tiene que ver con todo la frente, está relacionada con la concentración en el pensamiento. Es decir, él está encargado de que usted, ¿verdad? Como persona se pueda concentrar y, por supuesto, generar esos pensamientos. Fíjense cómo esos lóbulos de una u otra manera están interconectados para que usted pueda hacer los diferentes procesos que tiene que ver con todos los procesos cognitivos. Igualmente, el lóbulo frontal está relacionado con el comportamiento de la persona, es decir, a través de esas diferentes actitudes que emitimos, ¿verdad?, frente a un estímulo, porque recuerden que todas estas células se activan mediante el estímulo, es decir, un estímulo externo provoca, ¿verdad?, genera el estímulo genera una respuesta porque usted lo va a procesar y así es como se asocian todos esos comandos de estímulo. Entonces, él tiene mucho que ver con el lóbulo frontal, con el comportamiento, es decir, con la conducta humana, pero también tiene mucho que ver con la personalidad. Y aquí me quiero parar un poquito para hablarles de lo que es la personalidad. Según varios autores, ser personalidad es ser personas. Pero hay un autor que yo trabajo mucho, que es el encargado de la teoría transaccional, que habla de lo que es los tres tipos de personalidad. Y él dice que nosotros tenemos tres tipos de personalidad, que es la personalidad adulta, la personalidad yo niño y la personalidad yo padre. Entonces, generalmente nosotros nos comunicamos con el yo padre o el yo niño, porque el yo padre son todas aquellas simbologías que nosotros hemos adquirido en diferentes etapas, ¿verdad?, en la interacción con nuestros padres o con nuestras personas significativas, y vamos adquiriendo, ¿verdad?, todas esas simbologías que vamos almacenando en el baúl de los recuerdos. Yo le llamo así, pero en la memoria a largo plazo. En esa memoria a largo plazo vamos acumulando todos los episodios, todas las experiencias, todos los recuerdos, y él, justamente ese lóbulo frontal, le permite a usted almacenar esa información. Pero ¿qué ocurre? Él tiene mucho que ver con su personalidad, es decir, cómo usted se comunica con otra persona desde su personalidad, ya sea de una personalidad yo adulto, yo niño o yo padre. Entonces, generalmente nosotros lo hacemos bajo esa simbología del yo padre, porque es la referencia que tenemos simbólica, y por eso el cerebro, como el cerebro tiene mucha conexión, pues recuerden que el cerebro no trabaja aisladamente, el cerebro está conectado entre mente consciente, mente inconsciente, además de eso, todas las conexiones que él hace. Entonces, de una u otra manera, él le va a generar todos los recuerdos que tenemos almacenados, todos los sucesos y todos esos procesos cognitivos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros de vez en cuando limpiemos todo ese baúl de los recuerdos. Es importante hacerlo, ¿saben? ¿Por qué? Porque cuando llenamos ese closet, ese baúl que está full, tenemos tanta información que no nos permite desestructurar la mente y mucho menos tener plasticidad cerebral. Y la única manera de nosotros tener plasticidad cerebral es generar nuevos elementos, nuevos procesos de aprendizaje. Ya estoy volviendo, lo que pasa es que como tuve como 5 minutos que estoy de las 7 de la mañana y como que me estaba durmiendo. Entonces, también está esa personalidad en nuestra manera de actuar frente a los diversos acontecimientos, desplazamientos que vamos interactuando con las otras personas. De allí la importancia de aprender a manejarnos desde la personalidad de yo adulto, porque ese yo adulto es el que nos da una comunicación efectiva, una comunicación asertiva y, por supuesto, un desplazamiento desde un pensamiento no reactivo o reaccionario, sino de un pensamiento de respuesta.
También el lóbulo frontal está muy relacionado con el humor, es decir, aquellas personas que son caracterizados, ¿verdad? Por ser de mal humor, por estar siempre rígido, no es porque tengan una disfuncionalidad de ese lóbulo frontal, sino simplemente porque no lo activan. Acuérdense que el cerebro es como un músculo, pues. Él no es un músculo porque él es una masa, ¿verdad? Una masa blanda y no tiene nada que ver con ese músculo, pero es un músculo así en sentido figurativo porque él le permite, ¿verdad? Como órgano que usted, él es plástico, como que si usted lo tiene rígido, él será rígido, pero si usted le permite esa plasticidad, ¿verdad? Él le va desarrollando vamos a decir, nuevos comandos de comportamiento. Entonces, por eso es tan importante que activemos ese lóbulo frontal para que nosotros, ¿verdad?, tengamos un buen humor, estemos bien emocionalmente, porque tiene mucho que ver con eso del humor, pues, y el humor es necesario para tener salud mental. Si no tenemos salud mental, fíjese lo que ha pasado ahorita, estamos encerrados, imagínese usted una persona que sea de mal humor, ¿verdad? Que afecta también a su familia porque todo le molesta, porque no le encuentra sentido a nada, imagínense, entonces encerrado en 2 y 3 meses y 4 meses que vamos a pasar, eso le va a afectar no solamente a él, a su salud mental, sino también a la salud familiar, porque la salud familiar en esa interacción de armonía, de establecer, ¿verdad? Esos lazos de afectividad, de amorosidad, la gente también tiene equilibrio. Recuerden que las enfermedades, cuando ya son somatizadas, que ya son proyectadas en el cuerpo, es porque ya pasaron por el cerebro límbico, es decir, por ese cerebro límbico que es el visceral, vale decir que está relacionado con las emociones, y cuando ya las emociones ya llegaron a su punto límite, ya entonces el cuerpo, el cuerpito físico, pues tenemos, así como tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo emocional, también tenemos el cuerpo espiritual, el cuerpo etéreo, y bueno, hay como 7 cuerpos. Entonces, dentro de ese cuerpo físico, que es el que nosotros vemos, porque la cajita es el armazón que nosotros proyectamos, entonces cuando ya las enfermedades son somatizadas, que están allí pues presentes en nuestro cuerpo, es porque el cuerpo emocional ya se cansó, pues está saturado. Y es allí la importancia de que nosotros a través de ese baúl de los recuerdos agarremos y limpiemos. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar lo que ya nos sirve, desprendernos de esos malos recuerdos, de esas situaciones que nos han afectado. Y una de las cosas que tiene el problema, uno de las debilidades, vamos a llamarlo así, que tiene el hombre de esta sociedad, que es que ha guardado mucha información en ese cerebro, pero puro los malos recuerdos. Recuerden que nosotros tenemos un apego mucho, no nosotros, el cerebro, pues, porque así fuimos formados. El cerebro tiene un apego con el dolor, porque solo en el dolor es que nosotros nos reconocemos. Fíjense que cuando vienen estas desgracias así, o estas situaciones de pandemia, estoy hablando de desgracias cuando ocurren los terremotos, los maremotos y todos los otros, bueno, cuando estas situaciones ocurren de sucesos así, de acontecimientos que mueven a una gran población, todos nos identificamos. ¿Y cómo nos identificamos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, nos identificamos sencillamente porque el cerebro es captador del dolor, le gusta pegarse al dolor, y porque en ese medio es donde hemos vivido en el dolor. Venimos desde el dolor de Jesucristo en la cruz hasta este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nos reconocemos a través del dolor. Por eso es que la mayoría de nosotros, las personas, en forma globalizada, no creemos en la felicidad, porque la felicidad nos la han negado, porque es una utopía. Y resulta que la felicidad no es ningún sueño, sino simplemente la felicidad se construye, así como construimos el dolor, así como construimos todas esas partes emocionales de la alegría, también podemos ser felices, solo que hay que educar el cerebro para hacerlo, para poder ser diferente. Entonces, en la diferencia del dolor, bueno, nosotros estamos apegados al dolor, e incluso fíjense que nosotros los seres humanos recordamos son los episodios del dolor con mayor frecuencia. Casi nunca las cosas buenas que nos suceden no las recordamos con tanta frecuencia como los sucesos negativos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los sucesos que son desagradables, ¿verdad?, son los que nos apegan a ese sufrimiento. Y el sufrimiento, a nosotros nos gusta vivir en sufrimiento. Eso no lo digo yo, eso está demostrado, lo ha dicho Eduardo Ponce, lo ha dicho Humberto Maturana y una cantidad de filósofos contemporáneos que para que eso está demostrado. Entonces, en el sufrimiento es donde nos reconocemos como personas, en el sufrimiento, no en la alegría. Usted no ve que cuando la gente
gente está alegre, la gente más bien se frustra. ¿Y tú por qué estás tan contento? ¿Y por qué? Porque la gente no sabe vivir en el humor, le gusta vivir en el sufrimiento. Qué increíble. Y el cerebro humano también tiene un problema, además de que oculta, ¿verdad?, todas las experiencias vividas de la niñez, o sea, esa niñez de 2 a 7 años, generalmente el cerebro hace guardar esos recuerdos en el baúl de los recuerdos, es decir, en la memoria a largo plazo, la almacena, pero también la llega a esconder, y cuando la esconde, fíjense cómo muchos no recordamos nuestra niñez porque puede suceder muchas cosas, y si las recordamos son elementos muy vacíos. Pero aquellas personas que han sufrido de trauma o suceso fuerte, menos las recuerdan porque la mente inconsciente les guarda las malas experiencias. Solo la activa nuevamente, y eso está demostrado, solo la activa nuevamente cuando la persona vuelva a vivir el suceso. Es decir, no es que lo viva como tal en su experiencia, pero que si alguien, si lo asocia, ¿verdad?, con una experiencia cercana, seguro que lo va a recordar fácilmente. Por eso es que es tan importante, como dicen los autores, ¿verdad?, como Echeverría Rafael, que hay que soltar, hay que desestructurar la mente para crear nuevas experiencias. Y yo allí, Betty Alejo, les recomiendo, ¿verdad?, que una de las técnicas más importantes es la memoria selectiva, es decir, educar la memoria selectiva para ver el lado bueno de las cosas, porque estamos acostumbrados a ver el lado negativo. Lo decía Einstein, como lo quieran decir, Einstein decía de los momentos de crisis, es de lo que saca lo mejor de nosotros. Y es verdad, en los momentos de crisis, de incertidumbre, de caos, es allí donde florece en ese cerebro que está dormido, ¿verdad?, porque está dormido en su 80%, es donde florece las cosas buenas, es donde florece nuestra creatividad, nuestra superación de límites, bueno, y generamos nuevas herramientas cognitivas, afectivas, actitudinales y espirituales, porque la incertidumbre nos hace ser diferentes. En cambio, cuando nos manejamos en esa zona de confort, que está todo está tal como es cierto, tan cierto, entonces el cerebro se acostumbra a no tener plasticidad cerebral, sino que lo hace por comando. Somos como robots, pues, bajo patrones de conducta. Entonces, esas situaciones tienen mucho que ver con el comportamiento humano y, por supuesto, con el lóbulo frontal. Otra de las áreas bien importantes que tiene el cerebro es la relacionada con la área de Broca, y por allá, que lo está tapando esta pantalla, está la área de Wernicke. En esas dos áreas que están dentro del cerebro humano, ¿verdad?, que la tenemos acá y lo señala acá, ¿verdad? En esta área de Broca, que también está ubicada en ese lóbulo frontal, lo que pasa es que uno lo ve como muy de la frente, pero no está tan pegado a la frente, solo que el dibujo lo ampliaron, ¿verdad?, para que uno vea que es el lóbulo frontal, pero él está muy retirado, porque él está como acá en la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que el lóbulo frontal, bueno, todo depende de la frente que usted tenga, pero no está pegado a la frente, que es lo que quiero decir. La área de Broca y la área de Wernicke son las encargadas de que nosotros podamos producir el lenguaje. Ojo, lenguaje es producir, es ella la que hace la conexión. Así, cuando usted recibe del medio ambiente, recibe ese estímulo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, pues. Escuchamos, el estímulo es el sonido, pues, de la palabra. Y cuando escuchamos ese sonido, ¿verdad?, él hace la conexión, es rácata. Se activa la área de Broca y la área de Wernicke para producir el lenguaje, pero no es allí donde se produce la palabra. Él simplemente hace la conexión, hace la sinapsis, o sea, la unión de las neuronas, para que a través, ¿verdad?, de esas áreas, entonces se produce lo que es el lenguaje, el pensamiento en sí, el pensamiento, y es mediante la lengua y las cuerdas vocales que podemos producir la articulación de la palabra. Y claro, el pensamiento se genera porque tenemos información almacenada. Es decir, que nuestro cerebro es una hermosura, de verdad que sí. Guarda todas las experiencias, y aunque no crean y aunque no las recordemos, están allí en el baúl de los recuerdos. Pero algunas están simplemente tapadas, es decir, tapadas porque no las queremos recordar. Y lo otro es que nuestro cerebro es muy inteligente. El cerebro nuestro, de todos los seres humanos, le encanta estar en la zona de confort, y a quien no, ¿verdad? Él le gusta la zona de confort, y él le encanta que nosotros seamos comandados por él, pero de una manera siempre de comando, de secuencia. Pues nuestro cerebro funciona por secuencia, y cuando el cerebro, usted le cambia la nota, ¿verdad?, por decir que usted le trata de meter información
aislada, como por ejemplo una palabra en inglés que usted se quiere aprender, él sí se la va a guardar, porque él de tanto que usted hace la ley del ejercicio, que repite y repite, ¿verdad? Él le va a guardar la información, pero a él le cuesta muchísimo trabajar en forma aislada con la información. Por eso es que se recomienda, ¿verdad? A todo, que cuando vamos a aprender cualquier información debe ser que pongamos en práctica todo lo que tiene que ver con los canales, de captación de la información, es decir, que usemos la vista, que usemos el canal auditivo, pero también pongamos en práctica vamos a llamar entonces el canal kinestésico, es decir, porque esos son canales o medios de captación y a través de la kinestesia, ¿verdad? Que es el movimiento, los olores, el sentido, todo lo que es la parte sensorial, si usamos todas esa área sensorial, entonces se conectan todo, ¿ve? Hacen una conexión de esas áreas sensoriales con todas las otras neuronas y el aprendizaje es más rápido y se almacena más. Pero cuando apenas procesamos la palabra separada de una manera aislada, el cerebro le cuesta mucho almacenarla, guardar esa información a largo plazo en la memoria, pues a largo plazo. ¿Por qué? Porque está trabajando un solo canal y además de eso que es aislado y él no trabaja de forma aislada, él trabaja de manera conectada. Bueno, con respecto a esa personalidad, yo voy a tratar de buscar ese libro para que lo trabajemos un poquito. Espero, voy a anotar aquí para que no se me vayan olvidando todo lo que estoy ofreciendo, porque hoy estoy regalona, pues hoy estoy ofreciendo muchas cosas. Entonces voy a buscar ese libro de los tipos de personalidad, porque ese es un libro que ustedes como psicólogos deben leer, porque él es psiquiatra, ese doctor, y él dice, ese libro se llama ¿qué dice usted después de decir hola? Y en ese hola es que él dice, dicho por este autor, ¿verdad? Tiene un apellido extraño, pero es Albert, creo que se llama Albert, sí, que él dice que las primeras palabras que usted emite son las que tienen el contenido lingüístico de mayor importancia. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no ves que con la palabra nosotros nos denotan, nos hacen un perfil rápido e inmediato, porque la palabra tiene un poder, tiene un don, la palabra tiene un don. Ustedes no ven que la gente de la sabiduría popular respetaba mucho el don de la palabra, porque palabra dada, palabra cumplida. Y es uno de los principios filosóficos de la U Israel, palabra dada, palabra cumplida. Entonces, eso es muy bonito, porque la palabra, además de que emite quién es usted, ¿verdad? Cómo conceptualiza usted el mundo, además de eso, le transmite, ¿verdad? Con el don de la palabra, cómo piensa usted, cómo siente y cómo actúa, por supuesto. Y además de eso, proyecta sus creencias, sus valores y sus costumbres. Y no solo eso, que palabra dada también, ¿verdad? O incumplida, todo lo contrario, también demuestra que usted, su nivel de responsabilidad o irresponsabilidad con respecto a una situación. Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros generamos lo que llama Rafael Echeverría, el código de la promesa, ¿verdad? Debemos cumplir esa promesa, porque la promesa también es palabra dada. Y cuando nosotros damos la palabra a través de una promesa, debemos cumplir esa promesa. Es lo que quiero resaltar. Bueno, y volviendo a lo que es el área de Broca y el área de Wernicke, ¿verdad? Que lo pueden observar en la lámina, que está aquí atrás. Está acá. Ella se encarga de producir el lenguaje y el lenguaje es muy importante, pero ella es simplemente, acuérdense, una asociación para producir ese lenguaje, pero el lenguaje se activa es en la socialización con el otro, es decir, nadie aprende a hablar, aunque tenga el área de Broca y de Wernicke, si nunca ha escuchado una palabra, porque para empezar, ¿cómo codifica ese mensaje si nunca lo ha escuchado? ¿Sí me entienden? Por eso es que en esa área de Broca y área de Wernicke, nosotros simplemente ella lo que hace sirve de asociación para sacar ese lenguaje porque nosotros tenemos la información almacenada en la memoria a largo plazo. Y una vez que ya salen las ideas, ¿verdad? Esos pensamientos, lógicamente, a través de esa conexión, ¿verdad? Que se hace en la lengua, que tiene mucho que ver para poder producir la palabra. Usted sin lengua no hablaría nunca, porque el movimiento de la lengua, parece mentira, es la que le hace articular cada palabra con las cuerdas vocales. Entonces, fíjense cómo es de interesante todo esto. Y además,
volviendo al lenguaje, el lenguaje se construye es en sociedad. Por eso es que Tarzán, con todo que lo han repetido como 100 veces, está más trillado que yo, en el buen sentido, es que Tarzán, él no aprendió a hablar porque él lo único que escuchaba, ¿verdad?, de los animales con que él compartía en esa selva, eran sonidos, y era lo único que él podía transmitir, porque nadie pronuncia un discurso o articula una palabra o genera un lenguaje si no tiene un almacenamiento, ¿verdad?, en la memoria a largo plazo de esa información. Y como no la tenía de palabras, ¿verdad?, simplemente él emitía sonido. Esa es la explicación de Tarzán cortico. Bueno, lo otro es que tenemos el lóbulo temporal, ¿verdad? Que este lóbulo temporal está acá, que es el que lateralmente hablando, pues allí ocurren los procesos de audición, es decir, es la única manera de que nosotros podamos escuchar es con el lóbulo temporal. Entonces en el lóbulo temporal está la audición, también está conectado nuevamente, ¿verdad? Con él. Acuérdense que esos son lóbulos muy pegaditos, pues. Está conectado con el lenguaje y la memoria. Y allí es importante que el lóbulo temporal le recuerde la memoria a largo plazo. Y cuando es afectado ese lóbulo temporal, por supuesto, usted le borra el disquete porque le borra la memoria a corto plazo. Por eso es que ese lóbulo es muy importante. Bueno, lo otro por acá, voy para acá para mover la cámara. Lo otro es el tronco del encéfalo, que es el tallo cerebral, pues, que lo tenemos acá, aquí al final de lo que es la cabeza, en la parte de la espalda, allí está. Y justamente por allí pasa una línea, ¿verdad? Un hilito, que es la médula espinal, el cordón de la médula espinal, que si a nosotros nos cortan esa parte de allí, por supuesto que no podemos hacer esos procesos básicos que está encargado el tronco encefálico, como es el proceso del ritmo cardíaco, ¿verdad? El proceso de respiración, y ustedes ven que cuando la gente le corta. La cabeza es una cosa muy importante en el ser humano. Si ustedes se ponen a ver las películas, ¿verdad? Yo los llevo siempre a eso. Pues. Cuando uno ve las películas de los karatecas, ¿verdad? Cuando hacen el karate, ¿qué hacen primero? Darle la espalda, ¡pac! En el cuello. ¿Por qué? La parte posterior. ¿Por qué? Porque en el tallo cerebral, en el encéfalo, para desconectarlo, porque allí es donde pasa, ¿verdad? Esa línea, allí es donde se concentra lo que es el ritmo biológico, pues de la respiración, de los ritmos cardíacos. Y por supuesto también está relacionado con la conciencia. Bueno, y una de las cosas para también traerlo a colación es que si ustedes ven, cuando nosotros en esta parte yugular, aquí tenemos las arterias más poderosas, lo que es en la ingle, en la mitad de la pierna, y en el cuello donde tenemos los calibres de las arterias más grandes, si a nosotros nos cortan, por decir, nos cortan la arteria yugular, inmediatamente nos desangramos, porque eso, yo lo vi con mi experiencia como enfermera. Bueno, yo no sé si ustedes saben que yo soy enfermera, fui enfermera, pero ya no soy, bueno, seguiré siendo, eso como que no se pierde. La parte lo vi con varios pacientes en unos accidentes y hoy es increíble, no podíamos controlarlo, porque el problema de la arteria no es que no lo podamos coser, porque todos sabemos suturar, y más lo que venimos de escuelas de años de enfermeros, ¿verdad? Pero, esa fue una de mis primeras experiencias como profesional. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Que la arteria, el problema es que ella es como un hilito, pues elástico, y cuando ella se corta, ¡plac!, ella se separa, como si usted estuviera separando una gomita de esa de hilos de goma. Entonces, ¿qué pasa? Para encontrarla, allí viene el problema, porque ella es como si usted viera un chorro de agua igualito, es la misma cuestión, eso es un chorro de agua, pero es de sangre. Entonces, la presión que ella hace, porque es una arteria, dificulta encontrarlo. Y mire, los pacientes se fallecen en un segundo, pues por más que usted trate de hacer el taponamiento, ¿verdad? Que eso es lo que se hace, o buscar la arteria, eso cuesta muchísimo. No. Cuesta, de verdad, tiene que ser un médico o un personal muy preparado para poder ubicar. Incluso cuando están operando, los pacientes, por eso es que fallecen, porque las arterias son de grandes calibres en el sentido para sangrar, pues entonces cuando no se logra canalizar rápidamente la arteria, el paciente fallece por sangramiento. Incluso en una de las operaciones que yo asistí, nunca me ha gustado la parte de quirófano, no me gustó nunca, pero sí observaba, pues, y uno de mis compañeros que yo creo que él nació dentro del quirófano y va a morir dentro del quirófano, pues sí sabe, un chico enfermero, él le salvó
la vida a un paciente porque los mismos doctores no podían ver de tanta sangre, pues eso se genera mucha sangre. Él en un momentico, ¿verdad? Con una pinza, canalizó la arteria y así fue que le salvaron a ese chico. A mí me gustó muchísimo esa experiencia y por eso se las comento a ustedes. Bueno, volviendo al caso del cerebro, ¿verdad? Pues estamos hablando de todo eso y lo estamos operando justamente en el cerebro. Otro de los lóbulos bien importantes es el lóbulo parietal. Aquí está, en la parte casi que posterior, ¿verdad? Ese lóbulo parietal tiene que ver con las sensaciones. Fíjense que ellos están muy como conectados, pues las sensaciones están por aquí, están por allá. Tiene que ver con el lenguaje, con la percepción, con la conciencia corporal, es decir, con nuestra manera de percibir, ¿no? La percepción, que es tan importante y tiene mucho que ver. Ustedes que van a ser psicólogos, Dios mediante, y yo les daré clase, Dios mediante, y lo permita también. Me gustaría muchísimo, porque ahorita estoy dando casi todas las asignaturas de psicología, por eso se lo digo. En esas situaciones, la percepción es muy importante para nosotros como seres humanos, y eso tiene que ver con la percepción como persona, porque cuando no estamos determinados, que estamos indeterminados, es porque tenemos una autoestima muy baja, y aunque digamos que la tenemos muy alta, ¿verdad? Porque esa es la autoestima. Cuando tenemos la autoestima alta y baja, tenemos un problemón, porque no sabemos apreciar las cosas, y menos nuestra corporalidad. Y cuando ese cuerpo, ¿verdad?, habla en silencio, porque fíjense, una de las cosas que ya está demostrado, que cuando aumentamos mucho de peso, cuando el cuerpo proyecta esa tristeza, todas esas cosas es porque estamos alterados emocionalmente. Y es así, cuando tenemos problemas, ¿verdad?, vamos somatizando las enfermedades, o sea, problemas emocionales, porque todos los problemas, parece mentira, antes, fíjense, eso está ya también demostrado, antes de que la información pase por el cerebro lógico, primero pasa por el cerebro emocional, es decir, por el cerebro límbico. ¿Por qué? Porque es allí las emociones increíbles. Incluso ahorita están los filósofos del siglo XXI, ya están clarito que el cuerpo emocional es muy importante, tiene como un 80% de influencia en todo nuestro actuar, además de que usted, que si no trabaja las emociones, quiere decir que usted está muerto o es una persona que de verdad es un robot. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos ya, incluso ya, ¿verdad? Las teorías de aprendizaje están invitando a que nos replanteemos como psicólogos, ¿verdad? Como profesores de esta generación, que nos replanteemos que cuando el estudiante le pone más sentimiento al contenido, le pone emoción, le pone vida, pues, a esos contenidos, allí aprende más rápido. ¿Por qué? Porque es que la emoción es la que mueve todo. Usted no ve que cuando ustedes se enamoran, ¿qué ocurre cuando nos enamoramos? Es una de las preguntas que no lo he hecho en este día. Cuando nos enamoramos, eso no es así como la gente cree. Bueno, el hombre es como ya lo hicieron hábito, pero ya eso no es enamoramiento. Los hombres son una cosa seria, porque ellos se manejan mucho con la pulsión, pues la pulsión sexual. Pero en el caso de nosotros, las mujeres, pues, y generalmente algunos hombres, vamos a meterlos ahí, pobrecitos, ellos tienen una parte interesante, que es que nosotros no nos enamoramos de todo el mundo. Ustedes no se dan cuenta, no todas las cosas nos emocionan, porque eso tiene que ver con los neurotransmisores. Nosotros si no generamos ese neurotransmisor con el otro, no hacemos esa empatía de gusto. Por eso es que eso tiene un nombre, que ese neurotransmisor, usted le genera, así como los perros. Pues usted no ve que el perro y la perra no se acuesta con todos los perros. Ella se acuesta, bueno, hay algunas perras que son más perras, pero las perras que son ya otros tipos de perras, ellas tienen que activar esos neurotransmisores para poder sentir, pues, el olfato de ahorita no me llega cómo se llama, más adelante les digo. Bueno, entonces esa situación que le estoy diciendo, volvemos al lóbulo parietal, cuando tenemos conciencia corporal de que somos aceptados, que nos aceptamos nosotros mismos, porque el problema del ser humano, parece mentira, cuando ustedes sean psicólogos se acordarán, que uno de los problemas del ser humano es la imagen, su imagen corporal, es decir, desde esa imagen consciente o inconsciente, y más inconsciente que consciente, en esa imagen corporal está allí, tan latente, y es la que nos trae alteraciones emocionales, porque a veces no nos aceptamos con nuestra bella imagen. Así seamos los paticos más feos, siempre hay un patico feo para nosotros. Entonces es importante que en esa aceptación de esa conciencia corporal, nosotros nos aceptemos como un ser autoestimado, es decir, nuestra estima, le demos el valor de amor, de aceptación, porque si no, vamos a tener los problemas emocionales, bueno, y disfuncionales, que ya todo el mundo lo conoce. Bueno, lo otro es que ese lóbulo parietal tiene mucho que ver con lo que es la atención, la concentración. Y muchos jóvenes, ¿verdad?,
Muchas personas les cuesta concentrarse, pero por qué se desconcentran? No es porque tienen problemas en el lóbulo parietal, no, nada que ver, sino que no han educado ese lóbulo parietal. En el caso específico, el lóbulo parietal, con esa atención, es que uno debe estar más pendiente en los detalles para crear la concentración, la atención. De esa concentración debemos estar pendientes de los detalles. Cuando usted está atento a los detalles, a los colores, a las imágenes, a la simbología, ¿verdad? A la señalización. Usted no ve que hay gente, hay una canción y todo que le echaba la culpa a Dios porque se habían matado en un accidente. Primero iban a 180 y había una señalización que decía prohibido la circulación, estaba el paso prohibido porque habían desconectado el puente. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios de un accidente que usted viene a 180, verdad? Y por Dios, y no lee la señalización. Entonces, ¿por qué? Porque no es cuestión de concentrarse, no, sino que no venía concentrado en lo que le correspondía, que era el manejo. Y entonces, cuando estamos manejando, ahí es que nos damos cuenta si somos o no, si tenemos atención precisa. Y la atención se educa, ¿sabe? Así como educamos el hábito de dormir temprano, o pararnos tarde, o de alimentarnos, todo eso son hábitos, son patrones que lógicamente lo podemos desarrollar. Y lo desarrollamos con diferentes técnicas. Incluso ahorita hay muchos autores que mandan lo que es, todo lo que es esa matriz de pintura, de pintar mandala. Ahorita están recomendando mucho el pintaje de mandala porque la mandala le permite a usted abstraer ese pensamiento, ¿verdad? Concentrarse. Y por eso es que los pintores son tan, ¿no ves? Tan de mente tan abstracta, porque ellos no manejan tantas letras. Claro, sí manejan la letra para producir sus canciones, pero en el caso específico no pueden producir, nadie produce nada si no está concentrado. Y cuando nos concentramos es que tenemos que estar metidos en esa situación. Y para estar metidos o concentrados en un área específica o un dominio, tenemos que poner la mente, toda nuestra mente allí. Y se pueden hacer, como lo dice varios autores, es el ejercicio de repetición, es decir, hacer la repetición del ensayo-error hasta que usted lo aprenda. Eso es importante. El repetir es muy importante. Pero usted si repite sin asociación, también le va a quedar en cero. Es decir, la memoria le va a quedar en la memoria de trabajo. Y ustedes saben que la memoria de trabajo es como la computadora. Usted si no guarda la información en la computadora, a usted se le va a borrar, sí o no, cuando cierra su computadora. Esa es la memoria, así mismo es la memoria de trabajo en el cerebro. Cuando usted como persona no asocia la información, ¿verdad? Con algo significativo, con algún recuerdo que a usted le agrade, por supuesto, y si le pone la emoción, que lo más importante es emoción, entonces la información será guardada de manera significativa. Si lo hace de la ley del ejercicio, puro repetir y repetir como un lorito, sí le va a guardar un momento, pero al ratico, menos de un mes, ya usted se le olvidó esa información. ¿Por qué? Y quizás al siguiente día. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo es volátil, se borra rápido y entonces para poder nosotros almacenar toda esa información en la memoria a largo plazo tenemos que, ya les dije, asociarla, ¿verdad? Con eventos importantes, emocionales, que sean con simbologías, con colores, con imágenes y todo lo demás. Y si puede agregarle a ello el canal kinestésico, es decir, que le ponga música, movimiento y todo lo que usted le quiera agregar, olores, colores, no ves que el cerebro es holístico y él se conecta con todo eso. Así le guarda más la información de forma eficiente y significativa. Bueno, saliéndonos entonces ya de allí, vamos al otro lóbulo, que es el occipital, que está en la parte posterior, que es como un huevito que tenemos atrás, ¿verdad? Que algunos lo tienen más pronunciados que otros, depende de su contextura también de la cabeza y lógicamente de su contextura física, si es grueso o es delgado. Entonces, fíjense cómo el lóbulo occipital tiene mucho que ver con la visión, es decir, él es el que le permite a usted proyectar o sea, no proyectar, además de proyectar, captar la imagen, porque acuérdense que la visión es eso, pues captamos lo que viene de afuera, ese elemento externo es lo que captamos, lo asociamos con lo ya conocido, ¿verdad? Y listo. Cuando no conocemos algo, ¿cómo lo asociamos? Por eso por allí viene un problemón, ¿verdad? Porque si yo veo una nueva imagen, por decir, y en mi vida he visto esa imagen, me cuesta mucho asociarla. Por eso es que lo conocido es lo que más fácil se aprende.
porque la información nueva se almacena con la vieja que tenemos almacenada en la memoria a largo plazo y asociamos toda esa nueva y vieja información, hacemos lo que yo llamo la metacognición y hacemos la aplicabilidad. Y eso es lo que permite que seamos eficientes en nuestro aprendizaje. Bueno, y ese lóbulo, el lóbulo occipital tiene que ver con la visión y con la percepción. Y lo otro es el cerebelo. El cerebelo es la parte que está como que sostiene todo ese cerebro. El cerebelo es chiquitico, ¿verdad? Pero él es demasiado, demasiado necesario en nuestro organismo. Y es tanto que él es el que le permite a usted el equilibrio postural. Si usted tiene dañado ese cerebelo, por supuesto, usted va a tener problemas de equilibrio corporal, porque él está conectado con todo lo que tiene que ver con el movimiento, con el equilibrio, con la postura, con la coordinación de movimiento y el balance, por supuesto. Y el cerebelo es muy importante. Y bueno, ya yo creo que con esas funciones queda claro cómo está de una u otra manera estructurado el cerebro y cómo funciona él como un sistema. Recuerda que el cerebro funciona como un sistema porque él conecta todos los elementos a través de la sinapsis, ¿verdad? Todas esas neuronas que tenemos muchos, millones, demasiados, ¿verdad? Y neuronas que se van muriendo, atrofiando, vienen otras y se regeneran. Eso es lo bueno del cerebro. Entonces, claro, si nos oxigenamos bien, por eso es que los médicos mandan a caminar, a oxigenar, porque la única manera de hacer que el cerebro tenga plasticidad y haga la renovación de todas esas células es mediante la incorporación de muchas cosas como ejercicio. Puede ser ejercicio de lectura, ejercicio de aprender cosas nuevas, intercambiar con otro, el escuchar a otro, el conversar, ¿verdad? Porque tú se estás generando esos procesos, el leer, eso ayuda muchísimo. La lectura le permite a usted tener un cerebro hasta 100 años si vive 100 años. ¿Por qué? En un funcionamiento óptimo, porque el cerebro es plástico, le encantan las cosas nuevas, eso sí le gusta mucho el cerebro. Además que le gusta estar en la zona de confort, también le gusta aprender. Entonces, claro, hay que obligar a ese cerebro, porque fíjense, cuando llegamos a la edad senil, que le pasa a la mayoría de los señores o señoras que llegan a la edad senil, ya no se acuerdan dónde dejaron la llave, dónde dejaron el auto estacionado o dónde viven. Pero eso pasa porque fueron personas sedentarias, para empezar por ahí, fueron personas sedentarias o tienen algún problema de circulatorio, porque acuérdense que el cerebro quiere generar oxígeno, y el oxígeno se genera no es porque respiremos, no, es que a través de esas células, ¿verdad? Sanguíneas, se hace, ¿verdad? En las arterias se hace el intercambio gaseoso y es así como oxigenamos cada una de las células que componen nuestro organismo. En el caso específico del cerebro humano, tenemos que oxigenarlo, pues. Y si hacemos ejercicio, acuérdense que el ejercicio físico de grandes caminatas, de correr, de trotar, de montar bici, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque le permite ampliar, ¿verdad? Ampliar ese proceso de oxigenación, además de alimentarse bien, porque cuando comemos mucha grasa, eso ya está demostrado, sufrimos de aterosclerosis, que es que la grasa se pega a las arterias, y ya también es increíble que ella es como un manguito, pues como una manguerita, y ella va perdiendo esa elasticidad también, y se va cerrando y va reduciendo las paredes de las arterias, y lógicamente, de las venas, y lógicamente ya la circulación sanguínea se hace más difícil. Y por eso es que llegan los infartos y llega tanto el infarto cerebral como el infarto cardíaco. Y lógicamente por eso es que los médicos insisten tanto. Yo lo digo porque yo me río, yo soy muy amiga de muchos médicos. Pues. Ellos se ríen porque ellos mandan a hacer la dieta y ellos son los primeros que no lo hacen. Pues, ahorita que están tomando conciencia también. Pero entonces esa cuestión de alimentarse bien, ¿verdad? De no fumar, o sea, en exceso, porque ahí puede fumar. Usted puede fumar hasta Mari si quiere, porque la Mari es. Pero el problema son los excesos. Cuando usted llega a los excesos, viene el problema de que usted satura al cerebro y el cerebro se irrita, y lógicamente las arterias también con la comida. Imagínense ustedes, todos esos canales que son canales de sangre, entonces se le va cerrando, va reduciendo las capas
arteriales, y allí viene el problema, por eso. Y bueno, cuando llegan a los viejitos, ¿verdad? Es porque no han leído, nunca han leído, sencillamente la lectura ayuda muchísimo, escuchar música clásica ayuda también porque se activan las ondas, ¿verdad? Las ondas cerebrales. Por eso la música instrumental es porque activa las ondas cerebrales. En cambio, ese reggaetón y esa música rara que usan los pavos, eso no. Primero daña el canal auditivo y lo otro que cerebralmente no funciona para nada. Además de desconectarlo con la realidad, le irrita el cerebro y por eso muchos jóvenes son agresivos porque están irritados y más que esto, consumen alcohol en exceso y tabaquí y María, y también cigarrillo. Entonces todo lo que es el cigarrillo, todo eso irrita el cerebro. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno consuma, pues, desde sustancias tóxicas hasta sustancias de cualquier alimento o cualquier producto, porque irrita el cerebro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Y por eso es que los médicos le mandan, ajá, una dieta y camino. Usted no ve que usted va al médico, lo primero que le dice, se está haciendo ejercicio, está haciendo buena dieta, es por eso. Esa es la explicación cortica. Bueno, saliendo ya de ese cerebro para pasar a esta lámina y después hacer preguntas, volvemos a este cerebro que se llama es uno del siguiente objetivo, es la lateralización cerebral. Es decir, cada hemisferio cerebral que compone el cerebro como tal, ¿verdad? Tiene ciertas especificaciones para que él pueda desenvolverse, vamos a llamarlo, equilibradamente. En el caso específico del cerebro izquierdo, como lo pueden observar en la presente lámina, el hemisferio izquierdo tiene varias cosas. Incluso allí faltan mucho, yo se las voy a decir. Uno es que él es el encargado del razonamiento, es decir, para nosotros hacer ese proceso pensante, vamos a llamarlo, crítico, reflexivo, eso lo direcciona el hemisferio cerebral izquierdo. También tiene mucho, está relacionado con el lenguaje hablado, ¿verdad? Con la lengua escrita, con la habilidad científica, numérica y el control de la otra parte del cuerpo. Es decir, el hemisferio cerebral izquierdo le controla a usted el lado contrario y el hemisferio cerebral derecho la otra parte de su lado del cuerpo. Por eso es que cuando una persona tiene un derrame cerebral, por citar un ejemplo, y tiene parálisis facial, del lado izquierdo, no es el lado izquierdo que se le afectó, fue el lado derecho. ¿Sí me comprenden eso? O sea, siempre será el lado contrario, el lado opuesto del cerebro que está lesionado. Por eso es que es increíble, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo el cerebro izquierdo, además de que está con el razonamiento lógico, ¿verdad? Lógico porque es reflexivo, numérico, matemático, de lenguaje, también le ayuda a usted a crear los patrones. Allí es donde se crean los patrones, los hábitos, porque todo eso es hemisferio cerebral izquierdo. Cuando a usted le mandan a hacer planas, disciplinas, todo eso tiene que ver con el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque él es de patrón, es de comando, es de pensamiento reactivo, de pensamiento reaccionario. Y lógicamente allí en el hemisferio cerebral izquierdo se potencia lo que llamamos nosotros la energía masculina. En esa energía masculina, eso no lo digo yo, eso está demostrado, ¿verdad? Lo han demostrado muchos filósofos, allí se concentra la energía masculina, que no tiene nada que ver con la característica de ser varón o hembra, simplemente es la energía masculina, que es la dominancia de esa energía, de ser fuerte, brutal, agresivo, tosco, autoritario. Todo eso lo maneja el hemisferio cerebral izquierdo para que lo vayan conociendo. Y cuando hablamos ahora de la otra parte, que es el hemisferio derecho, ¿verdad? Ese es el cerebro romántico, bonito, no lineal, pensamiento abstracto, es artístico y sobre todo el lado hemisferio cerebral derecho es el lado más importante porque es el de la intuición. Todos son importantes, pero este es el que está dormido, pues. Es el de la intuición, es el que le permite desarrollar esa percepción, ¿verdad? Le permite también ubicarse en tiempo y espacio, es el del pensamiento imaginativo, es el del sentido artístico. Allí es donde la gente tiene las inclinaciones, ¿verdad? De lo que son el factor especial, ¿verdad? Para desarrollar ese dominio artístico, todo lo que tiene que ver con lo artístico, la pintura, el dibujo, la creación, lo desarrolla el hemisferio cerebral derecho. Y lógico, el sentido de la música, de la percepción tridimensional, es decir, que
que el hemisferio cerebral izquierdo usted lo hace ver una realidad cuadrada, concreta. En cambio, el cerebro derecho, es decir, el hemisferio cerebral derecho, para que lo hablemos como es, ese hemisferio derecho le permite a usted ver no una realidad cuadrada, es decir, salirse de esa caja, ver la realidad desde múltiples realidades, multidimensional. Por eso que dice tridimensional, porque ve todo. O sea, puede ver lo objetivo, puede ver lo irracional. Ese cerebro le permite a usted abstraerse de los pensamientos, proyectarse más allá de un plano lógico, tangible, numérico. Le permite a usted tener un pensamiento proyectivo, de respuesta, imaginario, creativo y todo lo demás. Y también, ya le dije, controla la otra parte. Siempre un lado controla el opuesto. Qué interesante. Pero ahí viene, que no está allí, pues también se los tengo que decir, hay muchas cosas que no están ahí, yo las voy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que también proyecta la energía femenina, pero no tiene nada que ver con que somos y somos, porque la gente, ay, energía femenina, eres gay. No, 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 no tiene nada que ver con esa condición de género, no, no, nada que ver. Es la energía femenina, que es la de ser dócil, amoroso, solidario, porque el otro, el izquierdo, es competitivo, imagínense, y este no, este es solidario, es integrador, es armónico, le gusta lo bonito, pues todo lo que tiene que ver con la amorosidad, la afectividad, eso lo hace la energía femenina que está ubicada en el hemisferio cerebral derecho. Y por eso es que la energía es tan importante, porque a veces, fíjense, volvamos a un ejemplo bien interesante para que se sitúen. A veces vemos mujeres, ¿verdad?, que tienen esa característica de ser una dama, una mujer muy bonita, y cuando hacen su desplazamiento, ¿verdad?, en el actual, son mujeres toscas, agresivas, ¿verdad?, reaccionarias y que son fuertes, pues, de carácter. Eso es porque son mujeres que están desarrollando más la energía masculina, típicamente relacionada con el hemisferio cerebral derecho. Y hay hombres, vamos para el otro lado, que son unos varones, que son unos propios señores, pero que la gente dice, ay, será gay, será trans, ahora, porque ahora todo es, ahora estará también allí en esas aulas que son personas que creen que son gay. No es eso, sino que se proyectan con la energía, porque son muy dóciles, muy amorosos, son muy suaves, ¿verdad? Tienen así como esa característica de las mujeres, pues. Entonces, lo que pasa es que se está manejando con la energía femenina, porque está proyectando mal la energía femenina, porque está activando una parte del cerebro que es el hemisferio cerebral derecho. Entonces, fíjense cómo es importante entender que la energía masculina y femenina, como ya dice Edgar Morin, y está demostrado, todos los filósofos, que Edgar Morin es un filósofo que ha trabajado mucho la energía positiva, la energía masculina y femenina, no tiene nada que ver con lo que ser varón o hembra, ni tampoco con ser gay o transgénero y chalo, todo lo que usted quiera. No, 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 eso no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que es usted potencia ese tipo de energía, y la que utilice más, y por la predominancia de ese cerebro que utilice más, esa es la energía que usted va a proyectar. Por eso es que hay personas que son tan agresivas, intolerantes, se está manejando con la energía del hemisferio cerebral izquierdo. Cuando la gente es cándida, cordial, educada, se está manejando con la energía del hemisferio cerebral derecho. ¿Se entiende eso hasta allí? Jóvenes queridos, doy espacio porque son las 3:09 y queda todavía una hora, pero quiero una hora menos. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profe. Sí, profe. No sí, me profe. profe, Sí, yo muy tengo bonito. Una consulta. hágala. Profe, una consulta. ¿Sí? Ya, verá, en el caso, por ejemplo, una persona tiene activado el hemisferio derecho, controla su mano izquierda, pero usted sabe que antiguamente que escribir con la derecha, no, que es algo del diablo, que no lo hagas, y quiere cambiarle a que escriba con la derecha. O sea, él escribía, tienen que cambiarle a que escriba con la derecha. ¿Qué problemas podemos tener en los hemisferios? O incluso en los lóbulos, no sé. ¿Hay algún problema, dices tú, que hay que tener? No, ahí no entendí la última parte. O sea, ¿hay algún problema en el hemisferio si, por ejemplo, una persona controla su mano izquierda, escribe con su mano izquierda, está activado su hemisferio derecho, pero, digamos, los padres
quieren que el niño escriba con la mano izquierda, sino quieren cambiarle a mano derecha. ¿Puede tener algún problema el niño? No, para nada, solamente estás moldeando nuevas conductas. Eso que tú dices está muy bien acertado tu acotación por lo siguiente. Anteriormente, tener a un hijo que fuera diestro era terrible, porque de verdad el proceso de educación formal no quería, porque se veía mal y por muchas cosas. Y resulta que la mano izquierda lo que le está diciendo es que usted tiene más activado el hemisferio cerebral derecho y cuando usted escribe que somos diestros, ¿verdad? La mayoría, usted no se da cuenta que la mayoría somos diestros, se han puesto a pensar por qué, porque hemos desarrollado más el lado izquierdo, el lado del hemisferio cerebral izquierdo. Entonces no tiene nada de malo, solo que le estás condicionando una nueva conducta, es decir, estás modelándole a él que desarrolle más una parte del cerebro. Incluso jóvenes en la actualidad ya se recomienda que nosotros, todos los seres humanos, fíjense cómo hemos ido evolucionando, que los seres humanos no solamente utilicemos la mano diestra, sino que utilicemos las dos manos. Incluso es importante que usted aprenda a escribir con la izquierda. Yo, por lo menos en mi caso, yo escribo con la izquierda y escribo con la derecha. Yo tengo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, con la izquierda no lo practico mucho, pero sé escribir, pues. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el cerebro, cuando usted utiliza las dos manos, está activando esas conductas, ¿verdad? Esas nuevas conductas de lo que es la totalidad del cerebro. Por eso es que ahorita, fíjense, están mandando a caminar al revés. Usted póngase a revisar para que vea que los nuevos psicólogos le mandan a usted, porque esa es la programación neurolingüística, salir de esa zona de lo que ha sido la lateralización cerebral, de esa dominancia izquierda. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado mucho la educación occidental. Y la educación occidental viene de allá, ¿verdad? De los años de los inicios de la sociedad, donde nosotros venimos influenciados por Grecia, por Roma y por todo eso, no así por la educación o por la sociedad oriental, que ellos sí utilizan muchísimo el cerebro integral. Entonces, bueno, volviendo al caso que tú estás planteando, es interesante, ¿verdad?, que nosotros damos varias formas, incluso utilizar las dos manos en todas las actividades que hagamos. Si no queremos aprender a escribir, no importa, pero sí poner la movilización de las dos manos. En vez de utilizar siempre la derecha, también utilice la izquierda. Si lava el carro con la derecha, ¿verdad? Porque lavamos el carro, la bici o el dormitorio o fregamos, utilice la derecha, pero también utilice la izquierda. Es decir, para que el cerebro se vaya readaptando a esos nuevos procesos. Y lo otro es que ahora mandan a caminar hacia atrás y que apague la luz. Incluso están mandando ya esos ejercicios para que usted apague la luz, es puro neurociencia, para que apague la luz, para que usted se vista en la oscuridad. Imagínense, ubique las cosas que están en la oscuridad para que deje de ser tan de comando direccionado, pues lineal, secuencial. Recuerde que el cerebro, hemisferio cerebral izquierdo es muy secuencial, es muy lineal, él lo va llevando por comando de secuencia. En cambio, el hemisferio cerebral derecho es abstracto, entonces ya le están diciendo los nuevos psicólogos que usted apague la luz, se viste en la oscuridad, ubique el reloj, ubique los zapatos, toda esa oscuridad, para que se permita, ¿verdad?, desarrollar el hemisferio derecho. Otro es que lea al revés, es decir, en vez de leer un párrafo desde el inicio, comience desde atrás para adelante, porque es una manera de ir contrario, para dar respuesta a lo que tú dijiste, pues, ir contrario a lo que está establecido por nuestra educación occidental, que ha activado muchísimo el hemisferio cerebral izquierdo. ¿Eso da respuesta a tu pregunta? Sí, profe, porque, o sea, yo tengo un niño de 8 años y mi hijo, bueno, yo hablé con la psicóloga de la escuela porque mi hijo empezó a escribir al revés, o sea, ya de derecha a izquierda, sino él escribía de izquierda a derecha porque él es zurdo. Ajá. Entonces la psicóloga me decía que quizá por yo tratar de hacerle a él diestro, él tiene ese problema. Pero, o sea, un poco tiempo y después él ya escribe normal e incluso es un poco más, tiene más razonamiento, se capta de una. Claro, porque es que eso es otra de las cosas que bueno que lo estás diciendo, y me gusta mucho lo que acabas de comentar, porque me genera más ideas. Fíjate
cómo los zurdos son más brillantes. La mayoría de las personas que escriben con la izquierda son estrategas porque tienen un desarrollo rápido de ese pensamiento abstracto. El problema es que nosotros, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a pura secuencia, a pura comando, nos cuesta conectar la información. En cambio, cuando la persona es zurda, ¿verdad? Que es izquierda, él está comandando todo su movimiento, le está desarrollando ese hemisferio cerebral derecho y por supuesto es todo lo que tiene que ver con la abstracción, pues nada de linealidad, no, allí no hay linealidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos buscando en este siglo XXI que vamos para otro siglo? Es que nosotros aprendamos a utilizar el cerebro como un sistema y un sistema holístico donde integre las dos partes del cerebro, que sea el izquierdo y el derecho, y que tengamos la energía masculina y femenina, pero en forma equilibrada, es decir, que usted proyecte desde esa energía, usted no solo proyecte una dominancia, sino que sea una energía en equilibrio, en perfecta orquestación entre mente, cuerpo y alma, que eso es lo que se quiere. Y por eso es que nosotros, y ya escrito también está súper demostrado, que el hombre piensa, expresa y siente contrario a cómo actúa. Entonces debemos ser muy cuidadosos en eso. Y una de las situaciones también, y sé que tu hijo es inteligente porque eso lo permite todo lo que es el cerebro derecho. Y otra de las cosas es que el cerebro izquierdo nos lleva a ser muy cierto, a manejarnos en una zona de confort de que es cierto, que todo es tan cierto que es cierto. Y cuando viene lo incierto, como estas pandemias, ¿verdad? O algún terremoto, alguna situación, ¿verdad?, de emergencia, entonces nos saca de la zona de confort y allí se activa el cerebro derecho y es allí donde nos paralizamos porque nunca lo hemos utilizado, o sea, lo utilizamos solo en emergencia. Incluso cuando nosotros estamos jóvenes, que estamos en situaciones de alarma, de sucesos, ¿verdad? Que nos sacan de nuestra zona de confort, allí se activa la totalidad del cerebro porque el cerebro, como es de conexión, ¿verdad? Él le permite a usted actuar en incertidumbre, solo que nosotros no creemos, pero sí. Imagínense que supónganse, pues que ustedes están caminando tranquilamente y les sale un loco o unos perros agresivos, ¿qué hace? Primero se le dispara la adrenalina, ¿verdad? Que es lo que le mueve todas esas emociones a millón. Y lo otro es que la creatividad le surge inmediatamente, usted sale corriendo o usted se la ingenia para resolver esa situación, porque el cerebro tiene eso, trabaja en conexión y por supuesto estamos preparados para superar nuestros propios límites, solo que a veces no lo creemos. Entonces, deja que tu hijo sea zurdo, déjalo que escriba, déjalo que pinte, déjalo que cante, déjalo que recite. O sea, trata de que desarrollar en él todas las actividades que son inherentes a la totalidad del cerebro. Y para eso tienes que tomar en cuenta cómo él procesa la información, ¿verdad? A través de qué canal, ya sea visual, auditivo, kinestésico. Generalmente los derechos son muy kinestésicos, son inquietos, son hiperactivos porque son kinestésicos, pues no pueden estar un momento concentrados, son diferentes en eso porque ellos es el cerebro. ¿Está claro en eso? Sí, profe, gracias. Ok, está bien. ¿Otra persona quiere participar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Los trastornos de personalidad de alguna forma pueden ser ocasionados por la contrariedad que hay entre la energía femenina y masculina o la contrariedad que puede haber entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? Claro, claro. Hay muchas cosas que te pueden hacer los trastornos de personalidad. Recuerde que los trastornos de personalidad son muchos. También voy a agregarlos aquí para que los trabajemos. Los trastornos de personalidad se generan por muchas cosas, pero tienen mucho que ver con muchos aspectos. Entre esos, primero, los neurotransmisores. Todo va a depender de los neurotransmisores. Otro sentido es desde sus emociones, desde ese concepto emocional que usted está trabajando, de sus estados de ánimo, ¿verdad? Que si está fluctuando mucho, que está alegre, triste, tiene mucho que ver con ese disparo de neurotransmisores, eso por una parte. Lo otro es que cuando hay disociación de las energías, ¿verdad? Que hay una energía que quiere salir, que es la más preponderante, eso se ve mucho en las personas que son atraídos sexualmente por sus mismos
por su mismo sexo, ¿verdad? Que son atraídos por otra persona de su mismo sexo, entran en contrariedades con ellos mismos porque están manejando esas dos energías y no saben con cuál quedarse. Entonces, eso es normal, o sea, eso es normal que suceda y lo anormal, o sea, lo atípico, es que crear las disociaciones, porque allí es donde viene el problema, cuando no sabemos manejar, canalizar las energías. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos, porque cada quien, dependiendo del apetito sexual que le interese, él desarrollará su energía que más. Pero también tiene mucho que ver con esa parte de lo que es la energía, los neurotransmisores, porque eso no es culpa de nosotros, ese es el cerebro que a través de ese proceso electroquímico, que por fin me llegó, el proceso electroquímico le va generando esa situación. Y lo otro es que, claro, los hemisferios cerebrales, de esa plasticidad que tú generes en ti como persona, te permitirá a ti canalizar todas las situaciones que se te vayan presentando. Porque la plasticidad cerebral también se va educando. Es decir, podemos ser inclinados más hacia A o hacia Z. Pero la importancia es lo que tú sientas, lo que tú quieras realmente como persona. Entonces, en la medida que tú te vas conociendo, o sea, que cuál es la dominancia que predomina más, además cuál es la energía que estás proyectando más en ese proceso de introspección, de revisión diaria, entonces tú te permitirá ser lo que quieres ser. Porque el problema es que a veces nos metemos en una cajita cuadrada, ¿verdad? De una estructura que no somos lo que queremos ser, ocultamos nuestro yo, y el que sale es el yo oculto, el otro, el que está, no es el oculto, sino el yo que quiere la sociedad. Y por eso es que vienen las contradicciones y, por supuesto, recuerden que las patologías que tienen que ver con todo el cerebro y ese disparo emocional, el desorden emocional, porque todas las patologías vienen por una cosita, como lo dice nuestro amado doctor Ruiz, que es médico, ¿verdad? Pero él es indígena, pero él es médico de medicina, y él dice que el problema del humano son sus emociones. Y estoy consciente y claro y lo afirmo con él. ¿Por qué? Porque las emociones es lo que somatiza las enfermedades. Y cuando vienen esas disociaciones, esos trastornos mentales, es porque algo está mal dentro de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que está mal dentro de nosotros mismos? Lo que queremos ser. Ese proceso cognitivo de lo que queremos ser diferente, de repente no nos gusta ser hembra y queremos ser varón, o queremos manejarnos más con un tipo de energía, qué sé yo. Cada una de esas situaciones es lo que nos permite a nosotros generar diferentes yo, y ese ha sido el problema de los trastornos, pues que no nos permitimos conocernos a nosotros mismos para saber qué nos está pasando. Recuerden, jóvenes, como lo vengo repitiendo esta mañana, las respuestas a todos los problemas emocionales los tenemos nosotros mismos. No lo tiene ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni un coach, ni nadie. Lo tenemos nosotros mismos. Todos los problemas están en nuestro cerebro, porque la realidad sigue siendo allí. La realidad está allí y es cambiante y cambia cada segundo y cada minuto. ¿Qué ocurre? Que nuestra realidad es la que nos atormenta, es lo que tenemos en esa estructura mental, en esa historia vivida. Entonces, desde esa estructura que hemos sido formados, nos afecta muchísimo ese estadio emocional. Y cuando no somos sinceros con nosotros mismos y cuando no revisamos nuestra historia de vida, nuestros episodios dolorosos y todas esas situaciones que hemos vivido y que nos desagradan, que están allí guardadas, en cualquier momento salta a la vista, es decir, se hace consciente. Porque hasta tanto la va a tener en la mente inconsciente, pero la mente inconsciente tiene un problema, que ella le sale sin permiso, sencillamente. ¿Doy respuesta a lo que estás preguntando? Sí, profe, muchas gracias. Adelante. Entonces, simplemente educar el cerebro es educarlo para entendernos, porque la única manera de entendernos es a través de un proceso de introspección, es decir, de proceso de una mirada hacia nosotros mismos. Y las respuestas, ya lo han dicho los psicólogos, psiquiatras, están dentro de nosotros mismos. Y solo bajando en las profundidades de nuestro yo, al encender una luz, una velita, que le digo yo, así es que nosotros podemos ver qué es lo que nos está afectando. Y lo que nos afecta generalmente son las emociones, es decir, esa afectividad que tenemos guardada allí, que nos ha ocasionado daño y que debemos remediarla, es decir, revisarla para soltar lo que ya ha perdido vigencia, para educar la memoria selectiva, quedarnos con el lado bueno de las cosas y aprender nuevas situaciones que nos permite tener plasticidad cerebral. De lo contrario, seguiremos viviendo en una estructura rígida,
con patrones, con sucesos dolorosos, apegados al dolor, a la frustración, al resentimiento, y eso le hace mucho daño a nuestro cuerpo emocional. E incluso hay filósofos ya, ¿verdad? Filósofos de la vida que hablan de que tenemos 7 cuerpos, entre eso el cuerpo físico, mental, emocional, espiritual, etéreo, bueno, y todo lo demás. Entonces, bueno, pasemos a otro punto que es nuestro amigo Paul MacLeay. Paul MacLeay es el que hizo la teoría del cerebro triuno, que es el cerebro, otros dicen las 3 caras del cerebro, los 3 lados del cerebro. Bueno, el cuento es que Paul MacLeay se hizo famoso con la teoría del cerebro triuno, porque son 3 cerebros. Él dice que no tenemos un solo cerebro, sino 3 cerebros. Y yo sí le compro esa teoría porque el cerebro tiene 3 cerebros. ¿Cómo así? Bueno, el cerebro tiene el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, ¿verdad? Que allí dice en la lámina, lo pueden ver, que es el cerebro mamífero, pero es el cerebro visceral. Ese cerebro visceral es el que está relacionado con las emociones, los estados de ánimo, y es muy importante para nuestra supervivencia, para nuestro equilibrio y salud mental, que no la hemos educado y que ahorita de verdad se está poniendo en boga porque las emociones ocupan más del 80% en nuestro actuar. Y el otro cerebro es el cerebro corte. Bueno, pero entonces volviendo al caso de los 3 tipos de cerebro, el cerebro reptiliano es el cerebro básico. Cuando la evolución se dio, ¿verdad? En ese proceso evolutivo, va a llover aquí en el sur, que casi no llueve, en ese cerebro reptil empieza con la evolución del ser humano, ¿verdad? Se dice que el hombre inicia en África. Pero bueno, en ese proceso evolutivo, ¿verdad? Que venimos del mono, bueno, hay tantas teorías de evolución. Bueno, pero el cuento es que hemos evolucionado y cuando los primeros habitantes tenían muy desarrollado el cerebro reptiliano, porque es el cerebro que es de la supervivencia, el cerebro que mantiene el equilibrio, la homeostasia, entonces cerebral. Entonces, bueno, y no la homeostasia cerebral, la homeostasia, o sea, el equilibrio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el que nos permite, ¿verdad? Allí estar relacionado con el apetito sexual, con la alimentación, con el sueño, con todo lo que tiene que ver lo básico, la supervivencia. Por eso ese es el primer cerebro y por eso tiene mucha importancia. Pero, fíjense una cosa, el humano ha desarrollado mucho ese pensamiento de comando, es decir, ese pensamiento reactivo. Debemos aprender también a soltar un poco ese tipo de pensamiento. Somos muy reactivos más de lo que creemos, porque nosotros hacemos, porque somos eso, pues, estímulo-respuesta. Un estímulo, ¿verdad?, del medio externo estimula nuestro proceso cognitivo y, lógicamente, hacemos o un comando de respuesta o un comando reactivo. Generalmente hacemos un comando reactivo. Observen a las personas. Cada uno, fíjense, todos los días observen a los individuos cómo se expresan, cómo ven el vaso medio lleno, cómo son de problemáticos, no buscan la resolución de los problemas, cómo son conflictivos, y todo eso lo da, ¿verdad? Y más en el ámbito escolar, eso se ve muchísimo. En el ámbito escolar y en el ámbito de salud se ve muchísimo el pensamiento reactivo, primero porque la gente vive cansada, irritada, y es una de las primeras condiciones. Y la otra es que venimos de familias, ¿verdad?, de estratos bajos, donde lo único que hemos hecho es trabajar y trabajar, y vamos desarrollando ese tipo de pensamiento. Y ese pensamiento reactivo hay que educarlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser tan reaccionarios, tan conflictivos. Y ser conflictivo es porque genera la percepción de la insatisfacción. Cuando estamos insatisfechos, ¿verdad? Eso está explicado, generamos frustración y resentimiento. Aunque tengamos todas las cosas allí que sean nuestras, ese nivel de insatisfacción de las cosas, que algo nos falta, ¿verdad? De una carencia, porque esa es la insatisfacción, una carencia, entonces generamos procesos de resentimiento, de frustración, y que lógicamente siempre van a proyectarse de una u otra forma, aunque digamos que no lo tenemos. Tan fácil como eso. Lo otro es que está el cerebro límbico, que me encanta, ese cerebro yo lo amo, porque el cerebro límbico es el cerebro visceral, ¿verdad? Es el encargado de la afectividad, de los sentimientos. Y recuerden que la afectividad es una de las cosas que nos más ha marcado nosotros los occidentales, porque la cultura oriental busca el desapego. Ustedes no ven que la gente cuando va a la India, cuando va a esos templos sagrados, cuando va a buscar a que los chinos, ¿verdad?, que van a buscar esos encuentros de capacitación, sobre todo en la India, que lo buscan mucho. ¿Es por qué? Porque y de paso van al templo de
de 8. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente anda buscando educar las emociones, pero en esas emociones tenemos que estar, es la afectividad que nos ha marcado a nosotros, porque una cosa son las emociones y otra es la afectividad, es decir, el cerebro límbico en esos estados emocionales donde nos etiqueta como ser humano, y en esos estados emocionales nosotros tenemos que estar conscientes de que las emociones, ¿verdad? Como la tristeza, la rabia, la desilusión y el amor y el desamor y todo eso, esos son propios de las emociones y los socializamos con el otro, y en esa convivencia, como dice Humberto Maturana, en una convivencia saludable, usted será un ser de mente saludable, pero si usted tiene problemas conflictivos es porque en su hogar no fue un ambiente saludable. Entonces fíjense cómo esas emociones, y lo dice el maestro Ruiz, que es muy famoso, él hizo el libro de la maestría del amor, y él demostró, bueno, le dieron un bestseller por ese libro, además de tanto que tiene, pero ese fue el que más, como que fue bandera de oro. Él dice, ¿verdad?, a través de este libro, que tenemos un gusano en el cerebro, y él lo que quiere decir es una simbología, simplemente que tenemos mucho resentimiento, mucha frustración, porque la parte afectiva está afectada, lógicamente, por esa interacción social en esas primeras experiencias que tuvimos con papá, mamá u otro. Entonces, lógicamente, ese mapeo, vamos a llamarlo así, de afectivo, nos afecta mucho, y por eso es que cuando vamos a los talleres, ¿verdad? Vamos, yo no he ido, pero ya yo los he visto por internet, pues. Ellos trabajan es el desapego, es decir, soltar el apego, porque el problema del ser humano es el apego, ¿sabes? El apego a la casa, el apego al carro, a la bici, al dinero, a lo material, a la familia, a los hijos y el chalala. Entonces, en ese mapeo de apego, estamos muy apegados a todo. Y cuando se nos muere un familiar más, porque estamos tan apegados que no aceptamos que vinimos, así como nacemos, vamos a morir. Entonces, el apego hay que aprender a soltarlo, porque es la única manera de estar en lo que llama Rafael Echeverría de la aceptación. Recuerden que los estados emocionales, no tienen nada que ver con las emociones, sino los estados emocionales, son de aceptación, no aceptación, resentimiento y frustración. Y cuando estamos en no aceptación es cuando nos enfadamos, cuando nos frustramos, cuando nos llenamos de odio, resentimiento, y eso va generando, por supuesto, las patologías emocionales. Y todo eso, chalala, tiene que ver con nuestra forma de aceptar. El aceptar los sucesos que corresponden en la vida, en esa danza de la vida que llamo yo, es de aceptación. Si tocó, tocó, si no, no. Pero eso no quiere decir que usted también se va a echar a dormir y ya, no me tocó y voy a esperar que me toque. No. Hay un esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? El esfuerzo. Hay que activar, ¿verdad?, esa sinergia para lograr las cosas, pero hay en el momento oportuno cuando corresponde. Y ese cerebro límbico y visceral, ¿verdad?, porque es visceral, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra aceptación, cómo somos como personas, en esa convivencia con el otro, en esa socialización y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos. Los sentimientos tienen que ver con cómo percibimos el mundo, cómo creamos nuestro código, ¿verdad? Cómo idealizamos a las personas, incluso ya los maestros de Oriente dicen, es que usted se resiente, frustra, y cómo nos apegamos a las cosas que sabemos que no podemos tener apego, porque el apego trae resentimiento y frustración. Sucede mucho cuando nos enamoramos. Voy a poner ese ejemplo para entretenerlos un ratico. Cuando nos enamoramos, díganme a nosotros las mujeres, cuando nos enamoramos, pues nosotros las mujeres somos terribles cuando nos enamoramos. Entonces, de manera general, cuando nos enamoramos, creamos, ¿verdad? Idealizamos a esa persona, lo subimos en un altar y nos conectamos con la energía de esa persona. Pero entonces cuando viene la otra contraparte, que el hombre, ¿verdad? El hombre se hizo para compartir con varias parejas, en su mayoría, porque esa es la cultura patriarca. Acuérdense que venimos de una cultura patriarca donde el hombre le correspondía en aquel entonces, que yo estaba pequeña, le correspondía 7, ahorita le corresponde como 30. Entonces, dentro de esa distribución patriarca, imagínense ustedes, a la mujer solo le toca uno, a la mujer también le deben tocar varios, ¿no? Entonces, bueno, el cuento es, porque ya es la igualdad, ¿no? La igualdad de todos.
el 50 y 50. Entonces, bueno, fíjense cómo esos conceptos, yo se lo digo para tipo chiste, entonces miren cómo esos conceptos de apego, ¿verdad? Nos hacen idealizar a las personas y allí nos llenamos de resentimiento y frustración cuando el hombre nos deja. ¿Pero por qué nos deja? Bueno, primero porque no hay una comunicación efectiva, lo otro es que no hay entendimiento, lo otro es que no hay valoración de nosotros mismos como personas y eso nos lleva a amar mucho con pasión. Y cuando amamos mucho al otro, no nos amamos a nosotros mismos. Entonces, esas contradicciones, bueno, y de ahí hay demasiados autores que ustedes pueden consultar, que ya eso está demostrado, que cuando amamos más, y en las mujeres sucede mucho, porque las mujeres somos muy emocionales, y eso no es culpa de nosotros. Decía Sigmund Freud era un muérgano, porque él decía que las mujeres somos muy viscerales, claro, y es verdad, nosotros las mujeres somos muy viscerales porque nosotros tenemos las hormonas, pues a nosotros, los hombres también tienen, pero nosotros tenemos demasiadas hormonas, porque tenemos los óvulos, ¿verdad? Y ahí se producen las hormonas, y eso nos afecta de una u otra forma. Y entonces, bueno, cuando nos apegamos a ese hombre y nos aferramos, mujeres que aman demasiado, eso fue una película también, una novela, entonces mujeres que aman demasiado, incluso se deterioran físicamente, logran hasta, hay mujeres que hasta se quitan la vida por un hombre, entonces, o una mujer, o un hombre por una mujer. Entonces, fíjense, personas que aman demasiado, pero allí está mal porque no han educado su cerebro emocional. Y cuando nosotros amamos más al otro, hay un problema de que no nos estamos amando a nosotros mismos. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. El amor hay que darlo, pero también hay que darlo para nosotros. Primero para nosotros y después a los demás. Una vez que nos valoramos, ¿verdad? En esa autoestima, que nos reconocemos en esa estima, entonces seremos personas diferentes. Eso por una parte. La aceptación es muy importante. En la aceptación de mi cuerpo, en la aceptación de yo persona, en la aceptación de que yo soy así y voy a cambiar. Eso también es importante. Pero en la aceptación de los sucesos, pues como tal, debemos aceptarlos para no generar resentimiento y frustración. Y la otra parte del cerebro que él hablaba era la neocorteza cerebral, porque en la neo, allí es donde se dan los procesos intelectuales, ¿verdad? Del pensamiento, se generan las ideas y se generan el chalala, que es la comunicación. Entonces, esa neocorteza donde nosotros almacenamos la información y todo, miren, aunque todavía no lo crea y no digan que no y que sí, toda la información que nosotros hemos captado desde niño hasta la edad que estamos, eso está almacenado en la memoria, solo que a veces los sucesos dolorosos los ocultamos, pero eso no quiere decir que no la hayamos vivido. Así de sencillo. Por eso es que un psicólogo que no revise, y eso se lo digo antes que se me vaya a olvidar, un psicólogo que no revise la estructura de la experiencia vivida del paciente, ya por ahí el psicólogo se puede decir que perdió los papeles. ¿Por qué? Porque solamente va a atender lo por encima, es decir, va a revisar solo lo superficial y no va a ahondar en esa experiencia de la estructura vivida, que eso está ya más demostrado por todos los psicólogos, ¿verdad? Estructuralista, funcionalista y chalala, transaccional también, pues ellos trabajan mucho la teoría transaccional, trabaja mucho la estructura de la experiencia vivida, porque allí, en esa experiencia con papá y mamá, ¿verdad? Con el otro, nosotros tenemos que revisar ese episodio. Si no tiene nada, no importa, pero hay que revisarlo. O sea, lo primero no solamente es el piso de mamá y papá, hay que revisar abuelos, tatarabuelos, todo el árbol genealógico. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos que, como orientadores, ¿verdad? O psicólogos, debemos profundizar en la historia vivida del paciente. Eso es importante. Si no tiene nada, mejor, pero siempre hay algo. Siempre, porque todos hemos pasado por sucesos, queramos o no. Aceptarlo, hemos pasado por sucesos dolorosos. Entonces hay que revisar eso en primer orden. Lo otro es que para poder bajar a las profundidades de ese paciente, nosotros tenemos que crear una empatía y esa empatía se logra en confianza y creando, ¿verdad?, un clima de relación, de respeto, de tolerancia y de no imposición, sino que dejar que el paciente hable, ¿verdad?, y permita que uno entre en su mundo interno, porque ese es su mundo íntimo. Estamos introduciéndonos en su mundo íntimo a través de la palabra, del mensaje del cuerpo corporal, entonces del lenguaje corporal. Entonces tenemos que ir permitiendo que él hable, ¿verdad? Así como hacía Sigmund Freud. Yo les comentaba a los muchachos ahora. Sigmund Freud y los psiquiatras, usted no ve que los psiquiatras no hablan, prácticamente usted, buena, ¿qué tal? Y por eso es que el psiquiatra decía, ¿qué dice usted después de decir hola? Porque en esas primeras palabras discursivas es donde usted va a captar ese contenido lingüístico que le está transmitiendo el paciente y tiene que ser muy buen
escuchar bien, ¿verdad? Escuchar bien para poder hilar esas palabras, para poder sacarle y poder meterse usted en el mundo íntimo. Esas primeras palabras que repite ese paciente en esos 10 minutos es lo que le va a dar a usted ese contenido informativo para que usted pueda hilar lo demás. ¿Y a qué le llamo yo hilar? Bueno, que usted va construyendo con la misma narración, ¿verdad? Con el discurso que le ha emitido, es decir, a través de la comunicación, todo lo que él le ha dicho, usted va a hacer preguntas, no le va a dar respuesta. Eso es otra equivocación del psicólogo. Usted no ve que el psiquiatra ni el psicólogo, no, los psiquiatras generalmente no le dicen nada, sino simplemente lo escuchan. Y allí es donde Sigmund Freud decía, pues, él fue famoso con la técnica del diván, porque él no hablaba nada, sino que primera pregunta que le hacía al paciente era, ¿de qué quieres hablar? Y entonces la persona empezaba a hablar y él no le interrumpía por un tiempo, lo dejaba incluso hablar un tiempo de 1 hora, por decir. Entonces, ¿qué pasa? Claro, las consultas de psicólogo y psiquiatra son de 45, máximo 1 hora. Entonces, no es que usted va a interrumpir al paciente cuando le está hablando, porque allí comete otro error. Deje que el paciente hable todo lo que quiera hablar. Y cuando él termine, que ya se siente, que usted vea que es un silencio prolongado, ¿verdad? Entonces usted haga el companse, ¿cómo se dice? Companse con él, o sea, alíñese con lo que él le dijo, ¿verdad? Y por supuesto, entonces comience a hacer preguntas, no le dé respuesta, no lo asesore, no le diga lo que tiene que hacer, porque eso está mal. Es hacerle preguntas para que él vuelva a sacar, ¿verdad? Otro contenido informativo. Haga eso. Entonces, si ustedes hacen caso, ustedes van a ser unos buenos psicólogos. El compensar, ¿verdad? Compensar, o sea, es como, la palabra no me llega ahorita, ¿no? Porque ya también estoy cansada, pero es como cuando usted hace la sinergia con el paciente, pues, deje que él se permita, ¿verdad? Abrirse, porque hay un momento en que, no, o sea, cuando uno va a un psicólogo o un psiquiatra, no es que uno se va a abrir, y va a desplayar todo, incluso cuando uno va al médico, nos ha pasado que nos intimidamos, ¿sí o no? Entonces, en ese proceso de ese clima, ¿verdad? De empatía, de sinergia, entonces nosotros lo que tenemos es que esperar el momento oportuno y que él hable. No interrumpa al paciente, déjelo que hable todo lo que quiera hablar. Vaya tomando nota muy disimuladamente también. No es que se va a poner a escribir todo lo que dice y usted con la cara agachada. No, porque entonces está perdiendo el proceso de observación. Es decir, por eso es que muchos psicólogos pues, están incluyendo ahorita la grabación. Pues eso le permite a usted repetir la información todas las veces que quiera. Es una herramienta buenísima, porque mientras usted está escribiendo, usted está perdiendo detalles, no está prestando atención a los detalles, es decir, a ese mensaje corporal, a la vista, que dice mucho si está mintiendo o no. Y lo otro es que deje lo que hable para poder usted agarrar todos esos hilos discursivos y después usted le hace el análisis. Esa es mi recomendación. Bueno, lo otro aquí, jóvenes, wow, ya va a terminar el tiempo, qué chévere. Aquí le dejo esta lámina, luego le dejo esta, porque realmente ya esto se los expliqué. Ahora vamos entonces a esta lámina que me interesa. Fíjense cómo el cerebro límbico, ¿verdad? Que es de la emoción, ese cuerpo emocional, nos consume más del 85%, porque es así. Ustedes no ven que a veces nos enganchamos en situaciones y volvemos a decir el cuento y el sufrimiento y el chalala, y eso es uno de los problemas que yo les recomiendo que no lo hagan, porque mientras más repetimos la situación, y nos cuesta, hasta a mí me cuesta, pero mientras más repetimos la situación, volvemos a vivir emocionalmente, volvemos a revivir el suceso. Por eso es que cuando hacemos las terapias de soltar, es soltar de verdad, es decir, se acabó, no me acuerdo, ya no me afecta. Incluso yo les había dicho la otra vez que cuando vemos los hechos, los sucesos desde afuera, ya es porque hemos superado emocionalmente. Es decir, que cuando yo puedo remembrar esa situación, pero no me engancho emocionalmente, eso quiere decir que ya yo superé esa situación. Pero si me mueve las emociones, si me mueve a conectar mi energía en esa emocionalidad, eso quiere decir que estoy reviviendo la situación. Y eso es grave porque usted está haciendo patrones allí repetitivos. Y eso está malo, malo, malo. Por eso Paulo Coelho, que a mí no me gusta mucho él porque no lo entiendo a veces, porque de verdad es muy discursivo, romántico, y yo soy más lógica pues en ese sentido. Entonces, él tiene eso, puede soltar la página, abrir la puerta, ¿verdad? El techo, para que salgan todos esos malos sucesos. Él tiene cosas muy interesantes. Y lo he leído porque la hija mía es fanática de ese actor y, bueno, ni modo.
para explicarme algunas cosas tengo que leerlo. Pero entonces fíjense cómo eso de soltar, hay que soltar, porque si vivimos en esos recuerdos, vamos a remembrar los recuerdos y eso nos afecta de una u otra manera, emocionalmente hablando. Bueno, la otra parte que utilizamos, según este autor, es el 15% de la neocorteza cerebral. Lo demás es de comando y comando y comando. Bueno, jóvenes, otra situación, son las 3:45. Aquí está nuestro Roger Spiri, él también creó esta parte del cerebro y lo caracterizó porque él es el hombre, increíblemente Roger, es el que hizo la teoría de la lateralización cerebral. Es decir, fíjense cómo el hemisferio izquierdo y derecho tiene un gran predominio en algunas actividades y va a depender de esa dominancia que más utilicemos. Allí se las dejo, ya se las expliqué, por si acaso lo quieren revisar. El otro aspecto, ¿verdad? Es cómo aprenden las personas. Aquí está también, bueno, ya yo lo he explicado, bueno, viene un estímulo del medio externo, ¿verdad? Porque no va a ser interno, un estímulo del medio externo capta nuestra atención, capta nuestra atención, ya sea visual, auditiva, ¿verdad? Kinestésica, o a través de los sentidos, bueno. O a través de los sentidos. Entonces, cuando ese estímulo capta nuestra atención, nosotros codificamos, ¿verdad? Con una señal, captamos ese código, lo pasamos a todos esos procesos cognitivos de asociación, luego almacenamos esa información, es decir, ese mensaje, lo volvemos a recuperar, lo codificamos nuevamente y así es que sucede el proceso de aprendizaje. Se lo dejo allí, está muy fácil esa explicación cortica. Bueno, en cuanto a la memoria, ¿verdad? Tenemos la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo, ya se les expliqué, se va rapidito, ella si usted no, o sea, es una conducta o una información que se extingue, se desaparece. Si usted no repite, seguro que se le va a olvidar. Y lo otro es que si no asocia, ¿verdad?, esa información con algo significativo, o con algo emocional, con algo de agrado, seguro que tampoco le va a costar más guardarle la memoria. ¿Por qué guardamos las cosas que nos han hecho dolor? Porque estamos identificados con el dolor y lo que más recordamos en esa memoria a largo plazo, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos pasado, si tenemos limitaciones y todo lo demás. ¿Por qué no recordamos cuando hemos sido felices? Porque el cerebro trabaja con el sufrimiento y eso está demostrado ya. Echeverría lo ha desarrollado, incluso se hizo millonario Echeverría Rafael con su coach porque él trabaja con el sufrimiento. Y el que ha hecho coaching con Echeverría, en el caso que yo lo hice con él, puedo hablarlo porque yo lo hice con él. Coach Echeverría, ¿verdad? Rafael Echeverría tiene sus tutores, pues sus apadrinados, los tiene ya y ya los ha repartido por todo el mundo, porque Echeverría es súper famoso, primero porque él tiene el coaching organizacional, o sea, él asesora a las grandes empresas a nivel mundial, y no solo es eso, que también tiene su academia de coaching ontológico, entonces él trabaja con el sufrimiento, y así ha ganado millones, como usted no tiene idea. ¿Y qué le hace él? Así de sencillo, porque yo lo hice, que es costoso de paso. Él ahorita dice más costoso porque agarró demasiada fama. Entonces, ¿qué ocurre? Que él lo que hace es que le trabaja la estructura de la experiencia vivida, ¿verdad? Que lo trabajan muchísimos autores, pero Echeverría se hizo fuerte allí porque él le trabaja la experiencia del dolor, desde el sufrimiento, es que le va sacando todas esas informaciones y a usted, mire, lo someten a un análisis bien crítico de comunicación a través del coach, de que usted tiene que sacar todos esos recuerdos porque los tienen que sacar. Y como les decía yo a ellos en aquel entonces, bueno, pero si esos recuerdos ya los superé, si a mí no me afecta, siempre te afectarán. ¿Pero por qué? Entonces eso quiere decir que está contrario a lo que ustedes dicen, porque ellos están apegados al sufrimiento. Y el sufrimiento nunca te deja soltar. Cuando estás apegado al dolor, ¿verdad? Porque acuérdense que el dolor es una cosa y el sufrimiento es otra. El dolor está allí, es el que te hace sufrir, el sufrimiento es opcional, ¿vio? Porque, por decir, usted puede sufrir, pero pare de sufrir. Tiene las dos opciones, o sufre mucho o para de sufrir. En cambio, el dolor está allí. Entonces, cuando el dolor está presente, es lo que nos hace a nosotros, ¿verdad? Alterar todo ese campo emocional y, lógicamente, nos vamos a enfermar porque estamos apegados al dolor. Y el dolor genera sufrimiento. Y Echeverría trabaja con el dolor. ¿Y cómo le ha resultado a ese señor? De verdad se los digo. Bueno, lo otro es, saliéndonos de acá,
tenemos entonces, ya yo esto se los expliqué, ¿verdad? Sí, la memoria a largo plazo, que es esta, vamos a poner esta lámina. Bueno, la memoria a largo plazo, ella tiene todos los recuerdos almacenados. Yo le digo el baúl de los recuerdos, wow, porque en el baúl de los recuerdos allí guardamos todo, desde las primeras experiencias, agradables, desagradables, nuestros primeros amigos, nuestro chalalá, ¿verdad? Las relaciones sociales, nuestras primeras experiencias amorosas, todo está allí en ese baúl de los recuerdos. Y esa es la memoria a largo plazo. Es una información permanente que de vez en cuando hay que, mire, soltarla, porque nosotros no hacemos nada con tener esa información que nos está ocasionando dolor. Recuerden que cuando generamos limpieza en nuestra memoria a largo plazo, estamos dando paso a una nueva cabida de información hacia la plasticidad cerebral, y solo generando un nuevo aprendizaje es que hacemos plasticidad cerebral. Lo otro es que la memoria tiene una memoria como estas memorias de las computadoras, ¿verdad? Que son de 8 GB, 20 GB, y chalala, porque tiene una capacidad ilimitada. Entonces es importante que además de que podemos tener todas las experiencias que queramos porque no nos va a limitar, pero también es importante dar espacio a nuevas experiencias, jóvenes. Nosotros no podemos vivir en resentimiento ni en frustración, porque a la larga eso nos va a generar, más tarde o más temprano, genera dos condiciones que ya está explicado. Una, la mala energía, genera energía mala, y quizás no con nosotros, sino con los seres más queridos que siempre pagan el plato roto de nuestro mal actuar. Y lo otro es que genera enfermedades somáticas, quizás no en el tiempo preciso, ¿verdad? Sino en el tiempo ya tardío. Es decir, que más tarde o más temprano esa mala actuar, porque somos boomeros, acuérdense de eso, todo lo que sale de la boca regresa a nosotros, todos los pensamientos malos también regresan a nosotros, y por eso es que debemos ser muy cuidadosos con nuestra forma de la intencionalidad de nuestro mensaje, porque la intencionalidad, una mala intención le va a llegar a la persona, porque la energía, somos energía, pero también le va a regresar a usted. Entonces, le va a regresar a usted en doble medida. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos, debemos ser siempre unas personas amorosas, armoniosos y equilibrados. Y lo otro es que lo que nos sirve, ¿para qué vamos a vivir apegado al dolor? No, como dicen las personas que están manejando el nuevo credo religioso, pare de sufrir. Y en ese pare de sufrir es importante salir de eso. Bueno, jóvenes, llegó el momento de dar un espacio para intervención. Quedan 8 minutos. Dejo para que trabajemos en la próxima clase. Vamos a continuar con la inteligencia múltiple. Y de allí hablamos de los autores que todavía nos faltan. Y de ahí sí cerramos para hacer otras clases más prácticas. A ver, son las 3:52, jóvenes. Cuéntenme, ¿qué han entendido, qué han desentendido, o qué quieren agregar de lo que yo dije a manera de un proceso reflexivo? A ver, cedo la palabra. ¿Se durmieron? Maestra. Ajá, cedo la palabra. Maestra, sí, muy lindo todo lo que vimos, muy interesante. Lo que yo entiendo es que la primera parte era la división del cerebro de forma física, ¿verdad? Y la otra división ya es como un tema de autores, de cómo van viendo la integridad del cerebro. Exacto. Esas son las diferentes teorías del cerebro que han fundamentado todos los procesos evolutivos y cognitivos del cerebro. Eso es correcto. Ajá. Sí, muy interesante. Todos los puntos de vista, muy lindo. Qué bueno. Y ustedes como psicólogos tienen que saber ese cerebro para, como se dice, del 1 al 100, al 100%. Muy bien. Adelante. ¿Quién más quiere agregar? Bueno, un comentario con respecto a lo de las emociones, el dolor, el sufrimiento. Carl Jung decía que lo que niegas te somete. Entonces, en efecto, esto de liberar es un proceso muy importante, ¿no? Para incluso evolucionar, para aprender cosas nuevas y lograr el equilibrio mental, el equilibrio emocional que todos necesitan. Exacto. Ahora le pregunto yo a ustedes, le repregunto yo a usted, ¿cómo el ser humano, que usted dijo esa acotación tan interesante, cómo el ser humano suelta eso? Nadie me ha preguntado, porque Paulo Coelho y muchos autores ya reconocidos dicen soltar, pasar la página, romper, cerrar la puerta, abrir la puerta. Pero ¿cómo generamos un proceso de soltar? A ver,
¿Quién me dice? ¿Cómo es la única manera de soltar? A ver, ¿cómo soltamos eso que nos sucedió? ¿Cómo lo haríamos? Cuéntenme. Yo creería que esto se puede hacer, primero usted creo que ya lo nombró, que es generar nuevas experiencias, porque así el almacenamiento en nuestra memoria a largo plazo, pues va reciclando, ¿no? Entonces, de alguna forma podemos tal vez presionar a que estos sentimientos estos sentimientos negativos, emociones negativas se vayan desvaneciendo. Yo creería eso. Bueno, muy bien, excelente, pero fíjese que ahí falta una cosa, que Rafael Echeverría también se ganó como mil millones con eso, porque la única manera de soltar los sucesos, los resentimientos, las frustraciones, el odio, porque tenemos acumulado el odio contra alguien o contra un suceso que nos haya afectado. Él dijo dos cosas. La primera fue esto, el odio, el dolor nos tiene apegado es a nosotros, no al otro, porque el otro está feliz, a lo mejor está en otro planeta, se murió, ya ni existe, ya ni se acuerda de usted, y el que está pegado somos nosotros con nuestra emocionalidad, es decir, con nuestro cuerpo emocional. Esa es la primera condición para que lo tengan presente. Y la segunda es que la única manera de soltar, de anular todas esas emocionalidades es con la técnica del perdón solamente. También Echeverría fue el creador de eso. El perdonar, y no es perdonar al otro, porque ok, yo te perdono, porque me hiciste esto, porque me dejaste con la otra que estaba más buena, o me dejaste sin casa, y con 3 muchachos, que voy a saber yo todo lo que hemos podido vivir nosotros. Es perdonarlo a él, pero perdonarte tú, es decir, desde tu ser como ser. Exacto. Es perdonarte tú como ser humano, es decir, yo te perdono, pero yo también me perdono, te suelto a través del perdón, es la única manera, cuando perdonamos, pero no de la boca para afuera. Ustedes no ven que la gente que ha estado en las religiones, ¿verdad? Ellos han perdonado las infidelidades, es porque desde adentro hay que perdonar, porque es la única manera de perdonar las infidelidades. Entonces, fíjense cómo el perdón le permite a usted la aceptación. Al perdonar, usted pone en práctica la aceptación, es decir, aceptar que las cosas sucedieron tal cual y simplemente dar una nueva oportunidad a su vida. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. Ajá. Bueno, jóvenes, quedan 3 minutos. Si alguien quiere... No, profe, yo. Sí. Ajá. Profe, dos cosas. Bueno, la primera es sobre los deberes. Tenemos la parte de psicometría. Tenemos que realizar las tareas respecto a la psicometría. No. La psicometría la metí ahí, pero no la toqué. Fíjense qué bueno que lo hiciste, Lori, porque ese es un tema muy importante que lo vamos a desarrollar. E incluso ustedes ven una asignatura específica que es en psicología que se llama psicometría, que yo la estoy facilitando. Entonces, ese contenido lo voy a dejar para empatarlo con esta clase, es decir, con la psicometría. Me van a hacer la tarea con relación a los contenidos que he desarrollado, porque ahí también les pide, ¿verdad?, que trabajen el cerebro y lo demás. Entonces, la psicometría no la van a meter porque la vamos a dejar, porque quiero explicarles varias cosas, pero vamos a ir poco a poco, porque no los puedo llevar a la psicometría cuando no han entendido cómo funciona el cerebro. Vamos a estar claros. ¿Sí o sí? Ajá. La siguiente pregunta, profe, perdón. Usted me indicaba que sí tenía el WhatsApp, pero creo que su número no está asociado a lo que es el WhatsApp, sino tal vez es otro número, pero obviamente utilice el número que me envió para hacer llamadas. No sé si, porque no podemos agregarle a nuestro grupo para poder hacer las preguntas. Bueno, yo no sé qué ha ocurrido de verdad, porque a mí me pasaba también con el jefe Joandre, que yo no lo podía conectar a mi grupo WhatsApp, pero después era que yo le estaba metiendo un número mal. De todas formas, sí. Gloria, yo estaba pensando que es mejor que no me metan en ese grupo de ustedes de WhatsApp, porque primero, ustedes son estudiantes y a lo mejor quieren comunicar cosas que yo no me quiero enterar o ya me doy por enterada. Entonces, mejor que ustedes sigan en esa comunicación y tú, como eres la presidenta, tú te comunicas directamente conmigo a través, como lo has hecho ya, a través del correo personal, ¿te parece? Y cualquier duda que surja, me escriban a mi correo. Yo les he respondido a muchos, incluso me han preguntado un domingo a las 10 de la noche y yo le mando la respuesta. Aunque yo le dije que era de lunes a viernes la asesoría, yo igual, si estoy conectada, yo le respondo inmediatamente. ¿Sí? ¿Sí o sí? Ya, profe.
Otra cosa, mire, las tareas, que yo sé que a ustedes les preocupa mucho eso, conmigo no más de 2 páginas, de una vez se los digo, no escriban tanto, ese chalala, discursivo tan largo no me gusta. Hagan esos resúmenes, ensayos, cuadros comparativos, organizadores gráficos, lo que tengan que entregar cortico, 2 paginitas máximo, porque ustedes, yo tengo muchos estudiantes y también tengo que corregir y hacerles la retroinformación, que por cierto, esta semana que viene ya empiezo a corregir todas las tareas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto, todo en armonía. Bueno, como les digo yo, llegó la hora de despedirnos. Que tengan un feliz fin de semana y bella tarde. Gracias por su atención y estamos en contacto. No se me Chao, pierdan. profe. No quiero... Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Igual, cualquier cosa que quiera se comunica conmigo. Ustedes saben que es así. Dulce tarde. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Buena tarde. Hasta Buena luego. tarde.